plantea en distintos barrios, yo diría que es una situación casi cotidiana en muchos temas, conflictos que tal vez no son tales, pero que merece ser tratado. ¿Cómo podemos comenzar a tratar un conflicto? En primer lugar, para mí, debemos aceptar que el conflicto es posible en toda urbanización. ¿Por qué? Porque las personas interactúan. Cuando las personas interactúan en temas en los que pueden resultar importantes para cada uno, se puede provocar un conflicto. Ahora, ¿cuál es la esencia del conflicto? ¿A dónde apunta? Apunta a dos situaciones. Dos situaciones en las que se plantea, primero, una que puede ser el conflicto en la relación y otra, el conflicto en los contenidos. El conflicto en la relación, vecino con vecino, vecino administrador, vecino presidente de comisión, etcétera, etcétera, puede tratar puede ser una situación mucho más difícil de solucionar. En cambio, el conflicto en el contenido, los diferendos son normales, son lógicos que se planteen en una urbanización. Ustedes saben que tenemos una urbanización, distintos tipos de urbanizaciones, pero siempre hay un espacio común, hay un espacio propio del vecino, o sea, esa propiedad, y esos espacios comunes que dan, en la mayoría, dan lugares a interactuar, como ser espacios deportivos, espacios en los que la persona tiene distintas motivaciones, pueden provocar determinados conflictos por el hecho de que cada uno necesita tener un interés específico, ¿no? Entiéndase cancha de tenis, cancha de golf, polo, lo que fuera. Son conflictos que no pasan desapercibidos y después traen problemas para un futuro. Por eso decimos que tenemos la traba de la relación en algunos temas y otro la traba de los contenidos. No es un problema el planteo de los diferendos de los contenidos, ese no es un problema. Entonces tenemos que ir a la solución en la traba de la relación. Para eso, y yo veo, por ejemplo, en otros countries que he estado y en los cuales he conversado con propietarios, directivos, etcétera, etcétera, el tema es buscar una finalidad común. Los conflictos se dan más en las urbanizaciones nuevas, en donde no hay una identidad del country. Los country que ya tienen experiencias de 30, 40 años, 50 años, han tenido conflictos y los han ido solucionando, pero también le han dado a esa urbanización una identidad. Esta identidad es esencial. O sea, en estas urbanizaciones privadas, cuando no existe esa identidad, es como el principal problema de no saber a dónde va esa urbanización. Hay quienes dicen, no, yo prefiero un barrio con menos deportes, con menos recreación. Hay otros que dicen, no, yo quiero poner énfasis en que el barrio sea un country con fútbol, con tenis, con más canchas de tenis. Entonces ahí aparecen los diferendos, que son perfectamente solucionables en los contenidos. Ahí aparecen los principales problemas de la dirección de la urbanización. Tenemos
que los sujetos del potencial conflicto, en primero hablamos de los vecinos, las comisiones internas, administradores, una toma de decisiones y un momento de consenso. Creo que cuando se provoca el conflicto, lo ideal es, más allá de que todas las urbanizaciones tienen reglamentos, los cuales integran ese catálogo de derechos y deberes que cada vecino, cada integrante tiene que cumplir, la realidad es que el conflicto se puede plantear igual por el incumplimiento o por problemas de interpretación en los reglamentos. Nosotros tenemos un órgano decisorio que es la Asamblea, ¿no? La Asamblea de Accionistas. La realidad es que la Asamblea decide, toma decisiones, pero más allá de que la decisión de la Asamblea se imponga, lo ideal es el momento y la toma de consenso de la generalidad de los vecinos en esa urbanización. Muchos reconocen, no es fácil, pero antes de llegar a una asamblea, cuando hay una decisión que puede traer conflicto, yo podría poner de ejemplo una cancha de tenis de polvo de ladrillo, donde los vecinos que la tienen cerca de su propiedad les puede molestar el polvo que les llega a sus casas. Esto es perfectamente atendible, es algo que realmente puede traer complicaciones y bueno, hay que buscar el consenso. El consenso se plantea por las mismas alternativas que nos pueden dar estos vecinos. Llámese poner una fila de árboles, llámese tratar de que la cancha esté ubicada en una mejor zona. Esas son las situaciones que se deben tratar de solucionar y buscar el consenso, más allá que uno diga, no, yo tengo la mayoría, los vecinos que deciden la cancha de polvo de ladrillo ganaron en la votación en la Asamblea de Accionistas. Es una manera esta toma de consenso, esta búsqueda de consenso es una manera de evitar conflictos a futuro, porque hoy una persona puede tener la posibilidad de salir ganancioso en el proyecto, la comisión, el vecino, y después puede ser que ocurra lo contrario. Entonces, una manera de evitar esa situación. Les aclaro que esta charla, que habla de personal de la urbanización, personal contratado, proveedores, municipios, bueno, es una charla que da para mucho, pero solamente hay menciones para que tengamos cierta idea de la problemática. Con respecto al personal de la urbanización, sabemos que hoy día, más que nunca, yo se lo puedo decir como especialista en Derecho del Trabajo, yo estoy en la cátedra de Fernández Madrid, hoy la situación del personal no solo de una urbanización, sino de todas las empresas, con el mayor potencial y la mayor fuerza que tienen los sindicatos, está creando una toma de posición del personal y exigencias que no se daban en otra época. Esto hay que saber negociar. De hecho, hay muchos barrios que han tenido sus inconvenientes con el sindicato, que llevó al personal a crear un conflicto, y lo cual conviene siempre evitarlo porque no es conveniente para ninguna organización y tampoco para ninguna empresa, ¿no? Con respecto al personal contratado, proveedores y esta responsabilidad solidaria, hoy estamos día a día notando que el country, el barrio privado, en el cual todos estamos pagando expensas, se ve que
es como una suerte de reclamo que permite solvencia a posteriori de una demanda que realice el personal, ya sea personal contratado o personal de los mismos proveedores que prestan servicios al country. Esta responsabilidad solidaria es muy grave. Hay muchas urbanizaciones que han padecido graves consecuencias. Por eso la urbanización tiene que tener un buen manejo, no solamente del personal propio, sino del personal de las empresas o los servicios que tercerizan. Ya la jurisprudencia en muchos temas se viene dictaminando la responsabilidad solidaria del country, cosa que no ocurría en algunos casos, no ocurría, pero últimamente vemos que la urbanización va siendo responsable solidaria de personal que tal vez no debería ser. Uno de los casos que yo he visto, uno de los últimos casos, en donde un profesor de tenis particular de los vecinos cobraba su cuota de enseñanza por medio de la administración del country, pero el country no lo había contratado, terminó siendo responsable directo el country. Ese es un tema. Otro tema, ni hablar de las empresas de seguridad. Las empresas de seguridad con el personal contratado, en donde aparece esa solidaridad del personal de la empresa de seguridad respecto a la urbanización. Son temas muy delicados, por eso de ahí se plantea qué empresa de seguridad vamos a contratar, la solvencia de la empresa de seguridad, el hecho de que esa empresa el día de mañana afronte las consecuencias de los posibles juicios laborales de todo tipo, ¿no? No solamente tiene que ver con un despido, sino con un accidente, una enfermedad de ese trabajador. Y las consecuencias para las urbanizaciones pueden ser gravísimas. Realmente a veces uno no toma conciencia de esa situación. Me queda acá el tema de los municipios. Hay cosas que muchas veces no se pueden decir, pero realmente los municipios, a más de una urbanización, ¿qué hacen? Cobrarle la tasa y no darle ningún servicio. Lamentablemente esto es bastante cotidiano verlo, no solamente acá en la zona sur, sino en la zona norte. Se han planteado algunas acciones en la zona norte, inclusive les puedo mencionar que en la especialización en la Universidad de San Andrés, cuando estuvimos charlando con toda la gente de Nordelta, se planteó la necesidad de exigirle al municipio que realmente cumpla con algunos servicios, porque no estamos hablando de un impuesto, estamos hablando de una tasa, y la tasa tiene que tener una contraprestación. A nosotros nos ha ocurrido en el Lauquén que en su momento, cuando mandaban el impuesto, o mejor dicho, el canon, que es una tasa, le terminaron transformando un impuesto al barrio privado o country, o club de campo. Antes no, antes hablaba de alumbrado, barrido y limpieza, pero todas las urbanizaciones se alumbran, se limpian y se barren, así que la mayoría de los casos, ¿no? Acá ya tenemos experiencia en este tema. Pero es delicado exigirlo y se puede hacer perfectamente.
la gente de Nordelta en muchos temas lo ha hecho a través de otro tipo de presión, y han logrado cosas que nosotros también en el sur podemos lograr. Circunstancias que aumentan el riesgo de conflictos. Bueno, un poco lo ha tratado acá el amigo Fernando, el problema de la organización, la imprevisión en la estructura, deficiencias e incumplimiento de los reglamentos. La realidad es que tenemos 3 etapas de una urbanización. La primera etapa, cuando nace, la etapa del emprendedor, la etapa de la transición, donde el emprendedor se está yendo y está ingresando la dirección del vecino, y la última etapa, donde ya directamente el vecino dirige la urbanización. Si digo el vecino, me refiero a las comisiones, directorio, no sé, depende cómo está la urbanización, está organizada. Por eso decimos, este tema de la organización es fundamental. No hay duda de que hay mucho voluntarismo en una cantidad de vecinos, y es bueno, pero también hay que profesionalizarse. La deficiencia y el incumplimiento de los reglamentos puede darse no solamente por el hecho de que los reglamentos no sean suficientes, haya que cambiarlos, haya que mejorarlos en función de la urbanización que tenemos. Porque ocurre, yo tuve oportunidad de charlar un poco el tema con el doctor Colman Lerner, muchas veces los reglamentos que aparecen dictados por el emprendedor son modelos que, pasados a la urbanización que realmente tenemos, no sirven. Entonces uno se da cuenta con el correr del tiempo que estos reglamentos no son para esta urbanización, que deben ser modificados, y que inclusive la urbanización puede haber cambiado. El tipo de urbanización que en un momento nació siendo un barrio con espacios comunes, pero no con tanta vida deportiva o vida social, puede haber cambiado y necesita reglamentos en toda la nueva temática que tiene el barrio, y lo cual uno se tiene que adaptar y armarlo a las circunstancias del cambio de la urbanización. Es dinámico, no es estático, por eso cuando decimos, planteamos un reglamento, no podemos decir que ese reglamento es eterno y se eterniza en la vida de la urbanización. Fíjese el Tortugas. El Tortugas, yo le digo, como soy un amante del squash, le puedo decir que hace 40 años no había squash en el Tortuga. Sin embargo, hace 2 años o 3 años atrás se hizo un torneo internacional en el cual el Tortugas puso sus canchas de squash para ese torneo internacional. Todo esto dedicó unas obligaciones del club, de la urbanización, que hay gente que se hizo a través de reglamentos también, ¿no? Y que no estaban contemplados anteriormente. Con respecto al procedimiento pasa lo mismo, puede haber confusión de roles, arbitrariedad en las decisiones, deficiente asignación de prioridades, una falta de rendición de cuentas o la sensación de falta de rendición de cuentas. Por eso, el último punto nos dice correcta publicidad de las medidas. Es importante que las medidas se publiciten, en lo posible que uno pueda rendir cuentas de determinadas cuestiones que plantea un vecino. Esto permite evitar conflictos para el futuro, conflictos que pueden después llevarse a las asambleas, y es una manera de publicitar la gestión y, bueno,
evitar lo que nosotros normalmente queremos evitar, ¿no? Por lo menos aquellos que estamos a cargo de la dirección de una urbanización. Un tema bastante trascendente en la vida de un country es el Tribunal de Disciplina. Tribunal de Disciplina que muchos lo tienen establecido en los papeles, pero tal vez no en la práctica. La práctica al vecino, normalmente el Tribunal de Disciplina, lo dice el proyecto incluso de ley de urbanizaciones especiales, el último proyecto dice Tribunal de Disciplina que debe ser integrado por vecinos. ¿Y qué pasa? Sí, podemos integrarlo, pero no es nada placentero a un vecino juzgar a otro con el cual juega al tenis. Esto realmente es bastante complicado para algunos. No es algo lindo, no es algo ameno. Lo cierto es que se necesitan los tribunales de disciplina porque cuando tenemos un catálogo de derechos y obligaciones, una cantidad de reglamentos que todos debemos cumplir, hoy día el problema de los adolescentes, ¿no? Hablamos de adolescentes porque adolecen de algo. Entonces, estos vecinos que incumplen necesariamente tienen que recibir sanciones. Si no, la norma carece de sentido. O sea, una norma sin sanción, una norma jurídica sin sanción, los abogados lo sabemos muy bien, no tiene ningún sentido. La realidad es que el Tribunal de Disciplina es necesario. Ahora hay que discutir después si ese Tribunal de Disciplina, o por lo menos intercambiar opinión, si tiene que ser integrado por vecinos. Muchos dicen que sí, porque no hay nada mejor que un vecino que conozca la urbanización. O sea, es un vecino que está juzgando porque conoce perfectamente en dónde está viviendo y cómo es la organización de esa urbanización. Y hay otros que sostienen lo contrario, que tal vez sería mejor un tribunal externo. Es un tema que después lo va a tratar el doctor Isotti al respecto. En cuanto a la jurisprudencia, en los últimos años hubo un fallo en su momento que no le dio, no entendió la jurisprudencia de la Corte, un fallo del año 90, no entendió demasiado cómo se organizaba la urbanización y por eso rechazó, en ese fallo, rechazó las disposiciones de una asamblea de accionistas fundada en los reglamentos internos. Pero a partir del año 90 se han venido suscitando otro tipo de fallos en donde la jurisprudencia paulatinamente ha reconocido esa suerte de decisiones de los tribunales y o posterior asamblea de accionistas, porque normalmente los reglamentos que dicen que ante una decisión de un tribunal de disciplina el vecino puede cuestionarla en la primera asamblea de accionistas siguiente a la aplicación de la sanción. A su vez, esto no quiere decir que si la asamblea de accionistas, esa asamblea de accionistas determina la exactitud de la sanción, pueda ese vecino recurrir a la justicia. Por eso no se trata, hay quienes dicen, ¿es una justicia privada? No es una justicia privada. No hay que confundir el poder disciplinario del Tribunal de Disciplina de una urbanización con la jurisdicción. La jurisdicción la va a tener igual, o sea, va a poder recurrir a la justicia independientemente de que el Tribunal de Disciplina o la Asamblea de Accionistas mantengan la sanción que recurre el vecino. En estos momentos tengo la posibilidad de
tratar un tema donde el presidente de un club, no de una organización, sino de un club, ha sido expulsado. Y yo justamente, en la cuestión jurídica, que la estamos viendo, una sanción de suspensión y expulsión, se ha planteado no solamente recurrir a la Asamblea, sino ya ir dejando sentada la base para posteriormente recurrir a la justicia civil para tratar esa cuestión, ¿no? Esa arbitrariedad, en esa posible arbitrariedad que exista en una decisión de un tribunal de disciplina o inclusive la ratificación de la Asamblea. Sí. Bueno, para ir terminando esta charla, puedo comentarles que en cuanto a lo que le decía respecto a la jurisprudencia, la mayoría de los tribunales civiles se plantea los problemas de aplicación de sanciones, se plantean en los tribunales civiles por el tipo de competencia que tenemos, y le han venido reconociendo el poder disciplinario a las urbanizaciones. No nos debemos asustar en la aplicación de una sanción. No nos debemos asustar porque en general los tribunales, salvo que no hayamos respetado el derecho de defensa en juicio o que la decisión sea tremendamente arbitraria, normalmente la Cámara, los juzgados tienden a aceptar la aplicación del poder disciplinario de esa organización, lo cual es totalmente necesario. Quería comentarle por último el planteamiento que se hace respecto al derecho de admisión en las urbanizaciones. Hay un fallo Trammell contra el Meining Club de Campo, en donde se aceptó perfectamente el reglamento de admisión. Era innecesario dar inclusive los motivos respecto a la admisión de una persona al club de campo. Y bueno, ¿cuál es el primer planteo que se hace ante la negativa de una urbanización, de un club de campo, a aceptar a alguien como vecino? ¿Cuál es el primer planteo que tenemos? Me están discriminando. Bueno, justamente en el fallo hace alusión a la ley de antidiscriminación, diciendo que no tiene aplicación a este tipo de casos. No nos olvidemos que la persona que está ingresando a la urbanización no es un vecino, es un postulante, nada más. Es un postulante que quiere ingresar. Y que en el momento en que se postula para ingresar a la urbanización, en ese momento está firmando, está aceptando las condiciones para postularse. Entonces después no puede decir que lo han discriminado, porque él está aceptando ya de por sí que para ser admitido hay una norma que establece cómo se ejerce ese derecho de admisión. Yo creo que el derecho de admisión es importante regularlo, como también lo planteó el proyecto de ley de urbanizaciones especiales respecto a la expulsión. Por ejemplo, en el proyecto de ley de urbanizaciones especiales, cuando se hablaba de la expulsión de un vecino, o sea, admisión o expulsión por supuesto por motivos suficientes, se planteó que sí, la expulsión, como era una sanción tan grave, tenía que recurrirse ante un juzgado, o sea, no directamente hacerlo por vía de el poder disciplinario de la urbanización. Esto estaba dentro de un proyecto.
Hay muchos countries que lo tienen establecido. No es, como yo les comentaba, el caso de esa asociación civil donde expulsan al presidente de un club. Esto no es algo que ya no sea considerado. Cuando un vecino no se adapta y tiene una serie de infracciones que pueden ser gravísimas, entonces no cabe duda que tenemos que tomar una determinación drástica, le guste o no le guste al vecino o a lo mejor a los amigos de ese vecino. Bueno, muchas gracias. Acá doy por terminada mi charla y cualquier pregunta estoy a su disposición. Bueno, muchas gracias, doctor Gonzo, por la charla. Árbitro profesional que nos va a hablar sobre los métodos de resolución de conflicto. Entendemos que el conflicto podría transformarse en una oportunidad si lo sabemos administrar, si lo sabemos manejar. Entonces, creo que el doctor Isotti nos viene a presentar cómo deberíamos prepararnos para abordar el conflicto, para preverlo, para prevenirlo, si se da para administrarlo, y si no lo podemos administrar para resolverlo. Y también nos va a presentar una alternativa que hemos charlado previamente con CUESA, con ADUES y CAEPSA en conjunto, y creemos que es una alternativa muy pero muy interesante para aplicar en las organizaciones especiales, y que es nada más ni nada menos que un tribunal arbitral externo que funcione en una organización como ADUES y que pueda aplicarse a todos aquellos barrios que quieran someterse voluntariamente a la jurisdicción de este tribunal arbitral, y que sería una medida imparcial de resolver los conflictos y no que se tenga que dar, como decía Sergio, vecino contra vecino, reclamarle las expensas al vecino, aplicarle una sanción al vecino. Entonces, esto podría estar a cargo de un órgano externo, así como también puede estar a cargo del management. Doctor Isotti, lo dejo a usted con la palabra, que es el que sabe del tema. Muchas gracias. Gracias a vos, Alberto, y sobre todo gracias a los amables concurrentes que han sacrificado un sábado por la mañana, pudiendo descansar un poco más, ¿no es cierto? Entonces vamos a tratar de compensarles un parte, aunque sea. Nos vamos a esforzar para eso y para que de aquí salgan algunas conclusiones constructivas y que beneficien a todos. Un poco hablar por último, yo siempre digo, bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no es cierto? Como la medalla, ¿no? El lado, hay que ver ambos lados. Bueno, por ejemplo, la contra es que muchas cosas se dijeron, entonces queda muy poco por decir, aunque pienso que en el tema que nos convoca hoy queda mucho por decir. Y el lado favorable es que los que me precedieron me dieron las pautas y el direccionamiento, que es precisamente ese direccionamiento que pretendo lograr a través de la interacción con ustedes, porque los problemas son precisamente de ustedes y nuestros también, de un lado y otro del mostrador, pero básicamente los problemas son de los vecinos. Entonces, el lado positivo precisamente es el pie que me dieron ellos, todos. He recogido, he anotado acá las distintas inquietudes, y cómo el tema mío es precisamente del tratamiento de la conflictividad, cómo abordarlo, que hay que hacerlo de una forma sistémica, porque organización es eso. Organización viene de la raíz de órgano, nuestro organismo. Nuestro organismo es, ¿qué es? Es un conjunto de órganos que funcionan, que interactúan, ¿no es cierto? Y tienen que hacerlo de manera, bueno, para la redundancia, orgánica, funcional, sistémica. Si no pasa como con los conflictos, muchas veces llegamos tarde, y con nuestro organismo
la mayoría de las veces llegamos tarde, por no prevenir. Y fíjense, bueno, la fiebre, ¿qué es? Ni más ni menos que una alerta que da el organismo de que hay algo que está fallando. Generalmente la fiebre es la luz roja que puede haber una infección en el organismo. Entonces el organismo dice, bueno, ojo, alerta. Bueno, aquí después en los slides van a ver que yo he considerado todos esos aspectos, digamos, indicadores, donde tenemos que prevenir, no llegar tarde. No hay que apagar los incendios, sino que hay que tratar de evitarlos. Y con los conflictos se trata de eso, precisamente. Entonces, retomando lo que decía Sergio, que es un poco el tema de la conflictividad, y él desmenuzó exhaustivamente la mayoría de los conflictos que tienen las urbanizaciones especiales. Tengamos en cuenta, acá se ha dicho también, creo que los que precedieron hablaron de que estas urbanizaciones especiales no son ni más ni menos que distritos, mini distritos, haciendo un paralelismo de municipio. Por lo tanto, los conflictos son múltiples, complejos y de distinta índole y de distinta naturaleza. Entonces hay que abordarlos, vuelvo a lo que dije antes, en forma sistémica y en forma profesional. Acá vuelvo a la inquietud inicial de direccionamiento, porque son ustedes, como yo me he nutrido, digamos, de las características, de las problemáticas, de todo lo que me precedieron en el uso de la palabra. Ahora quiero que con ustedes analicemos un poco qué tipo de conflictos, porque yo me apunté aquí, para poder abordar los conflictos, hay que estudiar la naturaleza de los mismos, y veo que, muy bien, como dijo Sergio, hice una clasificación. Hay dos tipos de conflictos, según lo que yo estoy viendo. Los que pueden tener una resolución jurisdiccional y aún así, con la jurisdicción, tenemos dos formas de resolver los conflictos con respecto a lo jurisdiccional. Y no nos olvidemos que la jurisdicción, las partes tienen lo que se llama el pleno poder de decidir quién tiene que resolver el conflicto. Y no necesariamente, yo les hago una pregunta. Ustedes, a todos ustedes, ¿cuántos de aquí saben que los conflictos se pueden resolver inclusive en forma, digamos, definitiva, como por ejemplo es una sentencia judicial o un arbitraje? ¿Cuántos ponen la cláusula de resolución que no sea jurisdiccional del Estado en los contratos? Contéstenme de acá. ¿Cuántos ponen una cláusula que no sea jurisdiccional de Estado en un contrato? Ninguno, ¿no? Nadie puso nunca. Bueno, a ver. Sí. ¿Qué profesión tienen? Ah, bueno, tenía que ser. Muy bien. Cuénteme un poco, doctor, a ver, porque se trata de eso, de analizar un poco las experiencias de cada uno y ver, porque tenemos que desmenuzar los conflictos acá, para ver cuáles son los que, además, no solamente desde el punto de vista jurisdiccional, sino también desde el punto de vista disciplinario, porque los conflictos que son de menor gravedad, como muy bien decía Sergio, y que no necesariamente requieren de una jurisdicción estatal para resolverse, con más razón que hay que manejarlos con los métodos que ya vamos a ver, los métodos de facilitación dentro de la organización,
los métodos preventivos y por último vienen los métodos resolutivos, que ahí vemos que hay una gran gama para resolver los conflictos. Entonces, cuénteme, doctora, ¿en qué caso usted aplicó una cláusula compromisoria, por ejemplo, en un contrato de qué tipo? No, tiene que ver un poco con lo que yo hago, o sea, yo no soy solamente abogada, sino soy mediadora y árbitro. Ah, bueno, eso. Es de la camada, claro, por eso. Es del club, digamos. Pero bueno, es típico. Del otro club, ¿no? Desde el año 95 los abogados que hacemos métodos alternativos de resolución de conflictos, normal que los vamos introduciendo como una forma de prevenir en un contrato, llámese un tribunal arbitral o lo que fuere. Y en la experiencia de urbanizaciones, bueno, en el caso hace un rato Sergio aportaba de cómo lo hacían los tribunales de disciplina, en el AUQUEN tenemos la suerte que lo tenemos instaurado desde hace un año y está funcionando. El emprendedor lo tenía hace 10 años, nunca se puso, no se llama tribunal de disciplina, sino tribunal de honor, y bueno, este año lo tenemos funcionando desde diciembre del año pasado. A ver, explíqueme un poco, bueno, y Sergio, vos como presidente del AUQUEN, ¿qué tipo de conflictos se están presentando ahí? ¿Y cuál es un centro, digamos, cómo está funcionando? Contame. No, la mayoría de las cuestiones que se plantean, las más comunes, las de, digamos, cotidianas y habituales, acá con Jorge lo sabemos, el problema del exceso de velocidad, el problema de una problemática bastante importante es todas las infracciones en las obras, los menores en cuatriciclo es terrible, no tanto en la UQUEN, pero en general en la mayoría de las urbanizaciones. El tema de los vecinos que no cumplen con algunas reglamentaciones, llámese de propias de convivencia respecto a la propiedad. Claro, es una cuestión que es lógica porque el vecino no solamente se siente que es propietario, pero tal vez se olvida que cuando ingresó a esa urbanización firmó un reglamento de convivencia, se obligó a una cantidad determinada de disposiciones que después, sobre todo el que no tiene experiencia, una urbanización nueva, un vecino nuevo que la primera vez que llega a un country, no tiene la experiencia de que realmente tiene que cumplir con estos reglamentos, o sea, y no perjudicar a otro vecino que sí los cumple. Entonces se plantea el problema de la visita, que también la visita del vecino que no cumple el reglamento, etcétera, etcétera, son muy comunes. Diferencias. El árbol no nos deja ver al bosque, es lo que suele suceder, ¿no? Hablábamos antes que muy poca conciencia se tiene de ver a un barrio privado, un country, como una organización, como una verdadera empresa, aunque jurídicamente no tenga la forma jurídica como tal. Pero es eso, Alberto lo dijo muy bien antes, se están facturando término medio, se habla de fácil, haciendo un promedio así de los barrios, algunos llegan a $100.000 fácil por año. Por mes. Por mes. $100.000 por mes. Donde Jorge es el presidente, seguramente más. Seguramente. Sí. No, nosotros tenemos una facturación al presidente más o menos. Bueno. Una facturación de $160.000 mensuales. Bueno, así que eso les da una pauta, les da una idea de que no vemos con la dimensión suficiente la problemática y cómo debemos abordarlo de una forma sistémica adecuada, ¿no? Bueno, entonces voy a empezar, aunque en la carpeta ustedes tienen el material y muchos slides lo tienen clasificado, por ejemplo, lo que es los distintos métodos de prevención, administración y resolución de conflictos. Por ejemplo, esa enumeración ahí ustedes la tienen ya clasificada por cada uno de los aspectos de cómo abordar los distintos conflictos. Así que podemos pasar al otro slide. Bueno, y aquí está eso de la luz roja que yo le decía, de no llegar
no llegar a que se produzcan incendios, sino que tenemos que darnos cuenta, así como con la fiebre, que hay algo que está fallando y tomar los recaudos necesarios de entrada. ¿Cuáles son los principales indicadores? Son algunos, acá he puesto algunos nada más. Por ejemplo, bueno, cuando hay una demanda declinante de productos, servicios, una insatisfacción de los clientes, etc., bueno, ya esa es una alarma, ya es una luz verde, roja que se está prendiendo. Dificultades al comenzar o terminar proyectos complejos, con más razón, si se trata de proyectos de cierta envergadura, bueno, a infierno grande cuando mayores problemas hay. Y bueno, rotación, cuando hay mucha rotación así del personal, los empleados, bueno, ese es un síntoma también de que algo está fallando, ¿no? Mucha rotación. Bueno, por supuesto, el estrés, la alta proporción de empleados con problemas de salud, etcétera. Si hay trabajo de baja calidad, descuido, maltrato de equipos, los equipos y demás. Pasemos a, bueno, si se produce hostilidad o aislamiento entre las personas, o aparezcan errores, por ejemplo, de comunicación, malos entendidos, bueno, eso también son todos indicadores a tener en cuenta. La ineficiencia, la falta de productividad, el sabotaje, situaciones de sabotaje, ¿no? Que suelen darse tareas, el sabotaje en las tareas de los otros, la baja moral del personal, de ahí es muy importante digamos, el rol del líder, por ejemplo, en las comisiones, vamos a poner un ejemplo. Cómo lograr la sinergia entre los distintos miembros de las distintas comisiones que están trabajando en un grupo, es fundamental. Además, que siempre haya, cuando hay que tomar decisiones, siempre haya, lo mismo como sucede, doctor, usted lo sabe perfectamente, cuando en situaciones de conflictos de grupos, siempre tiene que haber un interlocutor válido. No pueden ir, supongamos, es una comisión de 5 o 10 y presentarse los 10, sí, tiene que ser uno que es realmente el que coordina el equipo, que sea el interlocutor y que hable en la presentación. Entonces, bueno, ahí precisamente esa baja moral en los miembros del equipo, ¿quién debe tomar cartas en el asunto y tratar de que eso no se produzca? El líder del grupo. Bueno, después damos todos los distintas tareas, acá he puesto algunas, por ejemplo, de las que tienen que desarrollar los líderes de grupos para precisamente ir administrando el conflicto, o sea, antes de que se produzca dentro de la propia organización. Bueno, y así sucesivamente otros indicadores, distanciamiento geográfico, desmembramiento de unidades operativas y demás. Pasemos a lo otro. Bueno, ante un conflicto, ¿qué es lo primero que nos preguntamos? Ahora vamos a ver. Generalmente nosotros nos preguntamos, ¿podemos llegar a un acuerdo con la otra parte? ¿Por qué no preguntamos eso? Porque no es preferible, siempre, bueno, hay un dicho que todo el mundo lo repite continuamente, es mejor que un mal acuerdo que un buen juicio, ¿no? Bueno, eso es la pregunta que nos hacemos. ¿No vale la pena llegar a un acuerdo antes de, por ejemplo, iniciar un juicio con el tiempo, la duración, los costos que eso implica? Y el otro punto que está anexado al primero, conviene evitar el conflicto, digamos, de un juicio en la justicia ordinaria, porque eso es un camino de no retorno, especialmente si se trata entre clientes, un cliente que, digamos, hemos logrado después de años y años y años de esfuerzo, a lograrlo todo por no haber podido manejar adecuadamente esa discordancia, esa controversia. Entonces, mantener el vínculo relacional es fundamental. No establecer un precedente de un fallo judicial, evitar los altos costos que implica el juicio, bueno, eso ya lo dije antes, evitar la imprevisión que provoca la incertidumbre durante todos los años que dura un juicio, encontrar soluciones rápidas y efectivas, visualizar nuevas alternativas más constructivas en la situación,
siempre tratamos de generar valor, o sea, que esto es algo que también se dijo, creo que Alberto vos lo dijiste, que tenemos un concepto de conflicto errático nosotros en general. Los orientales, por ejemplo, cuando hablan de crisis, para un oriental, y eso usted que es mediadora lo sabe, lo habrá estudiado, el concepto que tiene el oriental de crisis es situación de cambio, situación es oportunidad. No lo ven como lo vemos nosotros los occidentales, con una visión negativa, digamos, de problemas, digamos, uno se pierde ante una dificultad. No, al contrario, esa dificultad, esa crisis es una posibilidad de cambio, de evolucionar, de mejorar. Entonces, lo ven el lado positivo, ¿no? Es el vaso medio lleno y no medio vacío, como lo solemos ver nosotros en general, el conflicto. Bueno, entonces hablábamos de acrecentar el valor, o sea, esa oportunidad que tenemos de sentarnos para arreglar nos permite no solamente solucionar ese problema en particular, sino que vamos a acrecentar el valor porque vamos a cohesionar más nuestra relación, vamos a poder interactuar con una visión más amplia, vamos a poder crear nuevas oportunidades de negocios, de vinculaciones, etc. De ahí, entonces, las visiones constructivas de la situación. Bueno, generar propuestas creativas, etc. Mantener otra cosa del protagonismo, que está atado a lo que decía antes, la importancia de ser protagonistas de nuestros problemas. Generalmente, ¿qué hacemos? Frente a una situación conflictiva, bueno, se va a la justicia. Y tampoco se habla de justicia, digamos, que las partes puedan manejar con todos estos métodos que ya vamos a ver ahora, más adelante. Bueno, después ahí tenemos una serie de ventajas, eso ustedes lo tienen bien pormenorizado en las carpetas, muchas cosas ya se han dicho. Bueno, eso del vínculo relacional ya se dijo. La utilización de técnicas facilita la sinergia, también lo he venido diciendo a medida que hablaba del tratamiento de los grupos de trabajo. Pasemos a la otra. Bueno, proveen opciones de todo tipo, permiten asistir a la persona en todos los niveles de la organización y fomentan una nueva cultura organizacional. Eso es muy importante. O sea, es un nuevo paradigma que tenemos que concebir, que tenemos que mentalizarnos frente a las problemáticas y las dificultades que se plantean. Hay que crear una nueva cultura dentro de las organizaciones. Bueno, fomentar la cooperación y aumentar la motivación de todos los colaboradores. Bueno, y estas son algunas de las razones, por ejemplo, que utilizarían la utilización de estos métodos PARC que yo les estoy proponiendo. Y después pasamos a hablar de cuál es la mejor forma desde el punto de vista organizacional y cuál sería el órgano, que eso sí vamos a definirlo un poco entre todos. Yo les puedo dar la sugerencia, pero digamos, la cosmovisión debe surgir, digamos, de un consenso y de un tratamiento así colegiado, llamémosle. Bueno, las razones, bueno, apoyar la política para una nueva cultura organizacional, buscar la forma de dar soluciones negociadas, constructivas, rápidas y eficaces a los conflictos, reducir al mínimo posible el costo organizacional en las controversias y fortalecer el espíritu de trabajo en equipo y de pertenencia, sobre todo el espíritu de pertenencia, que los miembros del grupo se sientan partícipes, se sientan protagonistas. Solucionar mediante métodos específicos de neutralización las fricciones y disputas entre los individuos y grupos, preservar el buen vínculo relacional entre todas las partes, optimizar la utilización de todos los recursos y maximizar
los resultados, logrando la suficiente sinergia entre los distintos miembros de los distintos sectores. Bueno, acá vamos a eso que decíamos antes, de cuáles serían las principales tareas que debería realizar un facilitador dentro de estas organizaciones. Bueno, acá hay algunas sugerencias de tareas que debería realizar. Antes que nada, guiar a los miembros del grupo para alcanzar un objetivo común. Eso se ha hablado durante la charla, muchos han dicho. La diversidad de objetivos. Los objetivos que tienen los desarrolladores no reúnen los mismos objetivos de los miembros de una colectividad en una organización especial. Entonces, ahí estamos ante una incompatibilidad de objetivos, por lo tanto no podemos seguir un modelo de un desarrollador, por ejemplo, para las normas del funcionamiento de un country o una organización, sino que hay que ir adaptando ese manual de normas y procedimientos todas las veces, cada vez que se tiene una organización, porque cada organización es distinta de la otra. Bueno, transmitir fundamentos, valores y aspectos éticos a los integrantes del grupo, de los cuales él mismo debe estar completamente consubstanciado. Lógico, el líder de un grupo, si él no está digamos, convencido de lo que está haciendo, menos va a poder transmitir e infundir confianza a los miembros del grupo si él no tiene bien claro y no está seguro de lo que pretende, ¿no es cierto? Bueno, promover decisiones participativas y creativas, mejorar el proceso grupal para la toma de decisiones, porque de eso se trata en definitiva, de toma de decisiones. Entonces, cuando se llegue a ese momento de tomar decisiones, que precisamente se hayan allanado todos los terrenos que nos conducen a esa etapa. Canalizar los conflictos que impiden tomar decisiones racionales, coordinar los intereses individuales para alcanzar los objetivos individuales y grupales, y compatibilizar, lo que decía antes, cómo compatibilizamos los objetivos individuales con los objetivos grupales. Y aquí entramos a hablar de Maslow, etcétera, que acá ya sabemos, la pirámide de la necesidad de Maslow, etcétera. Bueno, que eso en la capacitación después se van a desarrollar todas las técnicas de cómo manejar todos estos temas. Porque un poco de eso se trata, de capacitar, ¿no es cierto? Esto se ha venido diciendo durante toda la mañana. Profesionalizar la actividad. Entonces se trata de crear un modelo estructural que interactúa en la organización y crea este nuevo paradigma al que apuntamos, que le decía de entrada. Entonces, ¿este modelo en qué consiste? En que en definitiva tiene como objetivo mejorar las relaciones y la predisposición a la innovación superadora y constructiva, de prevenir, administrar y resolver los conflictos intra e interorganizacionales, porque no nos olvidemos que los conflictos no están solamente dentro de la organización, estos problemas que decíamos de los vecinos con el administrador, de las comisiones entre sí, de los distintos integrantes de las distintas comisiones, con uno y con otro, no, sino que están los conflictos después de la organización con otros entes, como sea el municipio, proveedores, entonces conflictos interorganizacionales, además de los intraorganizacionales. Y de ahí la complejidad de toda esta problemática. No son situaciones sencillas de ahí que las llamamos, doctora, como usted bien sabe, estos son conflictos multipartes, se llaman. Y de ahí que requieren un tratamiento, un abordaje especial, donde se necesita saber manejar cómo interactuar cada uno de esos sectores, de partes que están involucradas en la conflictividad y de qué manera poder analizar cuál es el abordaje más indicado para manejar los conflictos y solucionarlos.
se pretende disminuir la resistencia al cambio. Ya sabemos que toda modificación, todo cambio comporta una resistencia natural ante lo desconocido. Es una actitud natural del ser humano que ante algo que desconoce dice, bueno, ¿qué será esto? ¿No? Entonces uno se resiste. De entrada, lo primero que hace es resistirse. Precisamente tratamos de disminuir esa resistencia al cambio y maximizar los resultados personales e institucionales. Ahí volvemos al tema de la compatibilización. ¿Cómo compatibilizamos los intereses individuales con los intereses institucionales o organizacionales, en este caso? Y bueno, y ahí volvemos a lo de Maslow, la pirámide de las necesidades básicas. Y permite compatibilizar de manera integral los propósitos, fines y objetivos de ambas esferas. ¿Por qué hablamos? ¿Qué diferencia entre propósitos y fines? Los propósitos son, a nivel organizacional, están en la cúspide de la pirámide. ¿Qué se propone? ¿Cuál es la meta institucional? ¿Y cómo compatibilizamos esa meta institucional que está en la cúspide de la pirámide organizacional con las entidades, con la franja intermedia de la pirámide, y ni que hablar con la base de la pirámide, donde ahí los objetivos son múltiples, diversos y divergentes, generalmente divergentes y por la diferencia de intereses? Acá volvemos ahora y atamos todo esto con lo que decíamos antes. Cómo un tribunal de disciplina que está integrado por los propios vecinos, con el que se juega al pádel, se juega al tenis, se juega al fútbol. Aquí es la gran situación problemática que se crea. No se puede ser juez y parte al juzgar, sobre todo a un par, con más razón un par. ¿Por qué? Porque, y aquí tenemos que ir al principio general de la resolución de conflictos. ¿Quién es? Bien lo ha dicho Roger Fisher y William Ury en la famosa obra Sí, de acuerdo, y la nueva escuela de Harvard en materia de negociación y en materia de mediación. Ury habla precisamente de ver la problemática desde un balcón, así dice en su obra. ¿Por qué desde un balcón? Porque se toma distancia para ver el problema. Si uno está inmiscuido y está involucrado en el problema, y eso se ha hablado también, lo han ido exponiendo ellos, no se puede ser imparcial, neutral, estando involucrado y teniendo intereses contrapuestos con lo que estamos interactuando. Entonces, de ahí la necesidad que toda esta problemática sea resuelta por un órgano independiente, imparcial y autónomo. Y aquí abro un poco el debate, en definitiva, para cerrar, y un poco entre los que precedieron, a ver si llegamos a algún tipo de solución. Esta es una propuesta, a ver si ustedes la comparten. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio Isotti, por este panorama de los métodos de resolución de conflictos que bastante falta nos hacen en el manejo interno y externo de las organizaciones especiales. Bueno, como para ir cerrando la charla y liberarlos, que el sábado todavía está para disfrutarse, queremos hacer una pequeña reflexión.